Presenta Inco, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Jorge, gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación. Jorge, gran impulsor, posiblemente el que abanderó desde el arranque la reforma del Código del Proceso Penal, una de las reformas más importantes en materia del sistema de justicia. ¿Cuáles son las grandes líneas en el antes y el ahora, aquellas cosas que son más justas para quienes reciben justicia en este país después de la reforma del Código? Bueno, yo creo que hay 4 o 5 ejes que son capitales. El primer eje capital y que tiene relación con la existencia de un debido proceso y con la existencia en última instancia de un régimen de Estado de Derecho, implica la separación clara de las funciones de investigar y acusar de la función de juzgar. Es decir, en un sistema inquisitivo las funciones de investigar y de juzgar están mezcladas, por tanto, en el sistema inquisitivo, es decir, el sistema anterior coloca al juez a investigar, coloca al juez a desarrollar la tarea que es propia de una parte, y por ende, en el sistema anterior, yo como juez en el sistema anterior investigaba, una vez que tenía elementos procesaba, y luego, como una especie de, por un pase de varita mágica, terminaba transformándome en un juez imparcial y terminaba dictando sentencia sobre una prueba que yo mismo había colectado. Es decir, no había un juez imparcial. Y la existencia de un juez independiente e imparcial, que solamente se logra separando las funciones de investigar y acusar de la de juzgar, es decir, en el sistema acusatorio la Fiscalía investiga y acusa, la defensa defiende y el juez resuelve el conflicto, pero es un juez que no gestiona ningún interés, simplemente resuelve el conflicto, que es lo que tiene que hacer un juez. De esa manera tenemos un juez imparcial, un juez que no sustituye a las partes, que no gestiona intereses. La existencia de un juez imparcial, independiente e imparcial, es un requisito fundamental para que exista un debido proceso legal, y la existencia de un debido proceso legal es un requisito ineludible para que haya un Estado de Derecho, un Estado democrático en última instancia. Entonces, ese es el primer salto. Vea la importancia y la gravedad de lo que está diciendo. Digo, lo quiero destacar para la próxima pregunta, ¿no? Pero sí, fundamental para el sistema democrático, básicamente. Sin duda. Y Uruguay había sido observado, entre otras cosas, por el uso abusivo de la prisión preventiva y la utilización de la prisión preventiva como pena anticipada. Nunca fue demandado por la inexistencia de imparcialidad de sus jueces, pero si lo hubiera sido, con los estándares y los baremos que tiene tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente habría sido condenado. Esa es la primera línea a destacar. La segunda línea a destacar es precisamente eso, la utilización de la prisión preventiva como medida cautelar y la utilización de la pena, de prisión como pena. Nosotros teníamos, al día que comenzó el Código, 11.000 personas privadas de libertad, de las cuales casi el 70% no tenía sentencia de condena,
solamente el 30% tenía sentencia de condena, es decir, había un 70% de la población carcelaria era jurídicamente inocente, pero estaba presa. Tremendo. En el régimen actual, el 84% de la población carcelaria, pasamos de 11.000 a casi 14.000 privados de libertad, el 84% están cumpliendo penas, es decir, son penados, y solamente el 16% están cumpliendo medidas cautelares. Del 70 al 16 pasamos. Ese es el segundo eje. El tercer eje es, en última instancia, la publicidad de los procesos. Es decir, más allá de que los juicios orales y públicos solamente contemplan entre el 3 y el 4%, también es verdad de que hoy se sabe mucho más. Cualquiera que hubiera ejercido la profesión de periodista en el sistema anterior sabía que para obtener una información tenía que tener o un juez conocido, o un fiscal conocido, o un policía amigo, que le brindara la información, que fuera una fuente confiable desde dentro del sistema. Hoy, realmente, por lo menos desde la formalización en adelante, el sistema es público y las instituciones que participan en el proceso penal publicitan su accionar, se publican en las páginas web, es decir, hay una mucho mayor transparencia que en el sistema anterior. El cuarto eje es la participación de la víctima. Tú no te olvides, Gabriel, que el conflicto penal original era entre la víctima y el victimario, entre un victimario que lesionaba un bien jurídico de una víctima. El Estado, por razones de seguridad y por razones para evitar la venganza, sustituye a la víctima y el conflicto queda trabado entre el Estado, representado por la Fiscalía, y el victimario, el acusado. La víctima queda relegada a un segundo plano, pese a ser la titular del conflicto original. Eso hace el sistema inquisitivo. Entonces, esa víctima nosotros le pedíamos que viniera, que nos diera su relato, que nos prestara su cuerpo para que lo viera un médico forense, que le prestara abriera su mente para que lo viera un psicólogo o un psiquiatra, y luego que la exprimíamos le decíamos: usted retírese, usted no es parte, usted no tiene derechos. El sistema acusatorio retoma a la víctima, le da participación y le reconoce un conjunto de derechos muy importantes, más allá de que creo que nuestro código se quedó corto y que debió reconocérsele la condición de querellante, pero bueno, eso es algo que siempre es un camino que se puede recorrer. Pero sin duda hoy la víctima tiene mucho más derechos que los que tenía antes. ¿El código anterior cuánto tiempo llevó? ¿Cuánto tiempo estuvo vigente? El código anterior rigió desde el año 1980, se aprobó por el Consejo de Estado de la dictadura militar. Era una muy mala copia del viejo Código de Instrucción Criminal, que era de fines del siglo XIX, y el Código de Instrucción Criminal de fines del siglo XIX eran una mala copia de las partidas, de las leyes de partidas. Es decir, nuestra legislación procesal penal no había cambiado y tenía un corte inquisitivo prácticamente desde antes de existir el Uruguay como nación. ¿Y por qué, con la importancia de todos los temas que usted acaba de destacar, que trajo el nuevo código, se esperó tanto tiempo para cambiarlo? Mire, hubo 17 proyectos de reforma que fueron fracasando uno tras otro hasta que tuvo éxito. ¿Por qué? Y bueno, no lo sé, yo creo que hay factores culturales muy fuertes. Aún hoy hay gente que sigue sosteniendo que los jueces tienen que tener un papel en la investigación. El otro día escuchaba a un profesor de Derecho Procesal hablar de la prueba de oficio, es decir, aquella prueba que dispone el juez, y nosotros decimos, si un juez dispone prueba, está sustituyendo a una de las dos partes. Sí. Desde el momento en que el juez dispone prueba, en los sistemas que así lo admiten, la otra parte perdió a su juez imparcial, porque es un juez que empieza a gestionar un interés. Entonces, culturalmente aún hoy hay gente que sostiene que eso está bien. Sí. Entonces, hubo un debate cultural muy fuerte. A mí, cuando me convocan para hacerme cargo de la Fiscalía General de la Nación, en aquel momento era la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, me llamaron para algo, para impulsar esta reforma. A ver, entonces, esto que usted dice, Jorge, de que hay gente que opina y que tal, y hemos visto cómo expertos en la materia, en esta o en otra, van al Parlamento, exponen, le dicen, por ejemplo, mirá que si aprobás esta ley, apenas salga te la van a declarar inconstitucional, y la aprueban. ¿Por qué? Porque el poder político es el que puede. En definitiva, más allá del debate que haya, es el poder político el que aprueba esto, en definitiva. En última instancia, se levantan la mano, votan y sale. Y es ese mismo poder político que yo no me pregunto qué responsabilidad tuvo en toda la demora de todos estos años, el que apenas empezara a andar
el nuevo código, aprueba una ley que modifica aspectos del código del proceso. Entonces, tan poco convencidos estaban en el momento de votarlo, que estamos hablando de un código, no de una ley. Un código, la importancia que saben la gente que está en la judicatura para el código, al poco tiempo andar aprueba una ley que modifica, que borra lo que llevó trabajo. Me estoy hablando de la ley de urgencia. ¿Por qué? ¿Hay falta de convencimiento en el poder político? No, yo creo que a mí me parece que de parte a veces del sistema político, que primero hay una cosa, son los responsables de aprobar cualquier reforma, las buenas y las malas. Obvio. Porque en definitiva son los representantes de la población, son quienes están allí en el Parlamento Nacional y es la manifestación más directa de la soberanía popular. Sí. Por tanto, son los que tienen el derecho, por así decirlo, a modificar las normas. A mí lo que me parece es que los cambios culturales, o sea, el cambio normativo usted lo hace en 2 minutos, o en 5, o en 10, o en 15, o puede llevar años, pero la aprobación de una ley no es algo demasiado complejo. O sea, el cambio normativo, cambiar una norma por otra. Lo más difícil son los cambios culturales, que son mucho más profundos. Sí. El legislador uruguayo, el legislador en general, para no encarnizarnos con el legislador uruguayo, el legislador a nivel general en el mundo tiene lo que nosotros llamamos el complejo de Harry Potter. Es decir, cree que con un pase de varita mágica aprueba una ley y que esa ley cambia la realidad. La realidad es mucho más porfiada que una ley. Hay una interacción. El profesor Viera, Luis Alberto Viera, de Derecho Procesal, ya hace mucho tiempo desaparecido, escribió hace mucho tiempo un artículo que era la relación dialéctica entre norma y realidad. Es decir, una norma que se aprueba incide sobre la realidad, pero a su vez esa realidad incide en la aplicación de la norma y a su vez genera o puede llegar a generar sus modificaciones. Es un dato y eso es lo que pasa en todas partes del mundo. Lo que pasa que lo que hay que entender es que en muchas sociedades hay una especie de fetichismo normativo. Es decir, la norma como un fetiche, como un objeto de adoración y ese objeto que creemos que con cambiarlo se soluciona el problema. Y en realidad, con cambiarlo recién empieza otro problema mucho más importante, que es la implementación de la norma. A veces en Uruguay se aprueba una ley y pasan meses o a veces años para reglamentarla y que empiece a regir. Sí, sí. Y algunas que nunca se pueden aprobar. Entonces, o que nunca se aprueban aplicar, como la ley de género. Claro, o se aprueban como la ley de género sin los recursos necesarios que se tornan de imposible aplicación. Entonces es un saludo a la bandera. Exacto. Es decir, dejo contento a este sector que reclama la aprobación de esta norma. La ley como señal política, digamos, ¿no? Bueno, pero la ley es una señal política. Sí, pero no puede ser solo una señal política. Sí, sin duda, lo que apunta es a mejorar un sector de la sociedad o un conjunto, un cambio de normas. Son leyes generales que apuntan a cambiar. Ahora, si usted no da los recursos o si usted no reglamenta la ley cuando requiera reglamentación, entonces, bueno, la realidad implica que esa norma puede quedar o en desuso o puede tener una aplicación que no corresponda. También hay otra cosa, los operadores del sistema de justicia también inciden en la aplicación de la norma. Sí. Las instituciones que se encargan de aplicar una norma también inciden en la aplicación de una norma. Y muchas veces hay una resistencia muy grande de parte de los sectores que tienen que aplicar esa norma a aplicarla. ¿Por qué? Porque, bueno, el otro día un colega lo llamaba esto el principio de comodidad. Estábamos hablando de los principios procesales, oralidad, publicidad, contradicción, etcétera, y en un determinado momento dice, se olvidan del principio de comodidad. El principio de comodidad es que cada sujeto tiende naturalmente a seguir haciendo lo mismo que hizo siempre. Está bien eso. Y eso en definitiva incide, y es uno de los riesgos que tienen las reformas procesales, no es que se apruebe una norma modificando o volviendo, eso es un riesgo grave, sí. Pero hay otro que es lo que Binder llama la reconfiguración inquisitorial del sistema acusatorio, es decir, las viejas prácticas luchan por subsistir y cuando usted quiere acordar si lo deja, terminamos haciendo cosas igual al sistema anterior, que no es lo que este sistema quiere. ¿Por qué tenemos tanto amor por el encierro? Bueno, eso es una pregunta para un sociólogo o un psicólogo, pero sí, hay una... a mí más que el amor por el encierro, me preocupa algo que podría ser como una especie de fetiche carcelario, de creer que con el individuo en la cárcel el problema se soluciona. Y nos olvidamos que cuando el individuo entra a la cárcel
empieza otro problema o continúa el mismo problema y de una gravedad inusitada. Y mire que con esto no estoy abogando por ni eliminar las cárceles, ni decir que la gente... No, porque va a saltar alguno y va a decir, Díaz propuso tal cosa. No, digo que si usted tiene un conjunto de personas que están privadas de libertad, o sea, la cárcel no debe ser un lugar, no debe ser solamente un lugar donde se va a cumplir una pena. La cárcel tiene que ser un lugar donde se va a purgar una pena, donde se va a cumplir una pena, pero también un lugar donde la sociedad, el Estado, trate de actuar sobre ese individuo para que cuando ese individuo salga, porque hay una mala noticia para los adoradores de la cárcel se sale. ¿Ah? Entonces, para que cuando ese individuo salga, tenga opciones y pueda reinsertarse en la sociedad. Ahora, si usted lo que hace es nada más que depositarlo ahí, a un individuo que ya ingresó, pobre, analfabeto, joven y adicto, porque el 95, 98% de la población carcelaria son jóvenes, pobres, adictos y analfabetos, y si usted lo que hace es depositarlo durante un tiempo para que luego salgan, lo que se transforma es en un círculo, no en un círculo virtuoso, en un círculo vicioso, porque esa gente vuelve a salir, vuelve a delinquir, vuelve a entrar, y así sucesivamente. Todo esto que usted dice, uno sienta a cualquier persona con un cierto nivel de razonamiento y lo entiende, ¿no? La dirigencia, el Parlamento, sigue desde el año 96, después de la Ley de Seguridad Ciudadana, apoyando esto. ¿Usted piensa por convicción o porque le es redituable para la tribuna? Yo creo que hay dos cosas. Una, hay un tema de responder a las bases políticas de quienes fueron electos, ¿no? O sea, quien es electo trata de responder a su barra, por decirlo de alguna manera, a su sector político. Lo preocupante es que parece existir unanimidad en el diagnóstico, sí, pero nunca se ha trabajado por encontrar una solución, o por lo menos nunca se han puesto los recursos necesarios para que esas personas puedan ser debidamente tratadas mientras cumplen su pena, porque nadie está planteando que no cumplan la pena, pero si no, es tirar el dinero. Jorge, yo sé que la respuesta del no sé es fácil y de pronto es la única que puede haber, pero ¿por qué cree usted íntimamente que pasa esto? Yo creo que en realidad vivimos en una sociedad con recursos escasos, siempre los recursos del Estado son escasos, y siempre va a ser más tentador para cualquier gobierno, no para para cualquiera, invertir ese dinero en otra cosa que no sean las cárceles. Es un dato de la realidad. Y además porque implica, acá hay como una especie de contradicción. O sea, hay mucha gente que reclama cárcel, pero también debería reclamar dinero para poder tener más y mejores cárceles. En Estados Unidos, en algunos estados, en Texas precisamente, se ha dado un movimiento interesante que es el movimiento contrario. Los ciudadanos republicanos de derecha, y de extrema derecha en algunos casos, están reclamando tener menos cárceles, pero no porque no quieren menos cárceles porque quieren pagar menos impuestos. Claro. Porque acá sale tan caro que en última instancia dice, bueno, no, tengan menos gente presa porque si no yo tengo que pagar más impuestos. Es decir, hay una relación directa, necesariamente la tiene que haber. Ahora, si usted no invierte, si usted no trabaja, pero aparte no es solo invertir en la infraestructura, en la cárcel, en la reja, en la ventana, no, en la pintura, porque hay gente que quiere que invertir. A ver, está lleno de adictos. Jóvenes, analfabetos, adictos y pobres. No le va a resolver el problema de la pobreza en la cárcel y nadie pretende que sea así, pero las adicciones, si usted hablará con... O sea, yo no soy un experto en esto, pero si habla con Petit le va a decir, tener una política para combatir las adicciones es fundamental. El darle las herramientas, porque si no, ese individuo sale peor de lo que entró, y si sale peor de lo que entró, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volver a delinquir. Eso es lo que ese es el punto, porque uno puede decir, bueno, no tengo dinero, no entiendo esto, pero sé que estoy tirando para adelante un problema que me va a surgir de manera más grave, ¿no? O sea, cada vez más pero grave. Ahí también, Gabriel, pesa una cosa que esto yo creo que sí tiene alguna incidencia, que es la ubicación institucional de las cárceles.
Las cárceles no pueden estar dentro del Ministerio de Seguridad. ¿Pero a usted le parece que eso cambiaría? Bueno, por lo menos tendría una postura de reclamo de recursos sentada en el gabinete, porque, a ver, imagínese... ¿Usted cree en el Ministerio de Justicia? Pero, sí, sin duda. Yo creo que las cárceles deben de estar en un Ministerio de Justicia. Sin duda alguna. Usted imagínese Gabriel Pereira, ministro del Interior. No me tire con eso. Algunos oyentes va a estar diciendo, válgame Dios. Bueno, pero Gabriel Pereira, ministro del Interior, y usted tiene 100 pesos, 100 millones de recursos, y tiene que elegir entre mejorar el patrullaje, mejorar los móviles, mejorar las armas, el armamento y mejorar las cárceles. Y no le da para todo. Mejoró las cárceles. Va, lo quiero ver. La policía está... Ahora los fiscales están muy cerca de la policía. Siempre estuvieron, pero ahora están investigando, ¿verdad? ¿Las herramientas judiciales que tiene la policía son suficientes o hay que darle más? No, las herramientas judiciales son más que suficientes. El tema es la preparación para investigar. O sea, otro cambio que tuvo el pasaje del sistema acusatorio al sistema inquisitivo es el cambiar la metodología de investigar. La policía uruguaya, toda la policía latinoamericana, trabajaba históricamente sobre la base de obtener la confesión. Es decir, la preocupación en una investigación del policía era obtener la confesión. La confesión era la reina de las pruebas. Entonces detenía para investigar, porque además la confesión se obtenía siempre en situaciones de detención. Seguro. Ahora la confesión prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque confesión es la que brinda el individuo frente al juez. Y acá el juez lo ve allá al final. Entonces, si en el juicio oral, manejemos la hipótesis de un juicio oral, si el individuo hoy puede decidir si se sienta a declarar o no. Entonces, si ni siquiera se sienta a declarar, el fiscal no puede pedir que el acusado declare, salvo que el defensor lo pida. No sé si la declaración del imputado es una declaración es una prueba de defensa y no una prueba de cargo. Entonces, eso implica cambiar el eje, porque yo ya no tengo que buscar la confesión. Lo que yo tengo que buscar son los elementos materiales, la prueba material, la prueba científica, la pericia, los testigos que me permitan acusar a este individuo. Y eso implica que no tengo que detener para investigar, tengo que investigar para detener. Está bien. Y acostumbrarse a investigar con el individuo en libertad. Nos tenemos que ir a una tanda cortita. ¿Habría que derogar el abuso de funciones? Yo lo propuse hace 1000 años ya esto, y soy de los abogados, junto con el doctor Aller y un conjunto de abogados que desde hace mucho tiempo hemos sostenido que hay que derogar el delito de abuso de funciones. A ver, me van a decir, bueno, pero hoy está el caso de Peteco. No sé cuál hay hoy, sinceramente no lo sé. Siempre hay uno. El tema es que quizás habría que elegir un momento histórico donde no hubiera ninguno para derogarlo. O por lo menos, reducir, o sea, hacer una nueva redacción que defina un tipo penal en serio y no lo que tenemos hoy, que es una especie de océano donde entra cualquier cosa. Una tanda y ya volvemos. Es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Muy bien, seguimos en la mira con el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz. En algún momento, yo se lo preguntaba el otro día a Mario Lachera, ¿no? Pero usted advirtió que en algún momento, por apuntar al combate, con los escasos recursos que la Brigada de Drogas tiene, apuntar al combate del gran narcotráfico que pasaba por aquí y empezar a requisar esas 300, 500 toneladas, en fin, le descuidamos al microtráfico y hoy se nos ha convertido en el verdadero problema interno de la seguridad pública. No lo sé. Lo que es claro es que son dos realidades completamente distintas, ¿no? O sea, una cosa es la organización la organización criminal que trabaja en el transporte
de clorhidrato de cocaína de los países productores a los países consumidores, o sea, los países donde ese producto es más caro, que básicamente es el este europeo, Australia y demás. Pero no genera violencia acá. Bueno, se trabajó mucho sobre eso y se obtuvieron éxitos en ese sentido. Yo creo que durante un tiempo esa ruta estaba cerrada, o estaba por lo menos, yo creo que cerrada, porque las principales organizaciones de uruguayos que se dedicaban al transporte y que habían obtenido cargos entre comillas, responsabilidades importantes en la logística del transporte de clorhidrato de cocaína de los países productores a Europa, en determinado momento estaban todos presos y bueno, yo creo que ahí se cortó esa ruta y ahora a la luz de los resultados de las últimas operaciones, droga incautada en Hamburgo, en Suiza, en España, yo creo que hay que concluir razonablemente de que efectivamente esa ruta se reabrió nuevamente. Y ahí volvemos al tema del puerto, el tema de la logística, de la infraestructura y demás. Si eso implicó descuidar el mercado interno, bueno, lo que pasa es que el mercado interno hay dos vías básicamente que no son antagónicas, pero sobre las cuales hay que trabajar. En primer lugar, el tema de la introducción, porque el mercado interno básicamente es pasta base de cocaína, no es clorhidrato, es sulfato de cocaína, es decir, la cocaína fumable. Y ahí hay grupos que se encargan de la introducción de la pasta base de cocaína al Uruguay, grupos nacionales que la introducen y la distribuyen, y atacar ahí es todo un desafío, porque en términos generales, salvo este último cargamento de hace un mes atrás, que fueron creo que 400 kilos, que fue bastante... Segundo cargamento de 400 kilos, raro, ¿no? Muy raro porque en definitiva es demasiada cantidad para el mercado interno y... Da que pensar que hay... En realidad la cocaína siempre se trafica, el sulfato de cocaína, o sea, la pasta base, siempre se transportaba en cantidades que no superaban los 50 kilos, que básicamente era lo que entraba en el zócalo de un auto. Después se cargaba a cuerpo, por mulas y demás. ¿Cuál es la interpretación más o menos natural que usted hace si le dicen que entran dos cargamentos de 800 kilos que desbordan el mercado local? Una hipótesis es de que parte de esa cocaína fuera para el exterior. Y eso coincide con alguna información que nosotros teníamos de los fiscales europeos, que en algunos sectores o en algunos lugares de España se había empezado a ver el tema del Paco o la pasta base. Eso no lo sabía. Sí, muy... periféricamente. Exactamente, pero ya incluso habían descubierto laboratorios en algún lugar de España. Ese es el aspecto en el que segundo que se afilia mucha gente, que haya laboratorios acá, ¿no? Ahora, ahí hay un tema de que, bueno, habrá que hacer trabajo de inteligencia y trabajar sobre eso y ver qué es lo que pasa. La otra pata es la boca, que la boca de pasta base, que en términos de combate al narcotráfico, atacar la boca es muy ineficiente, porque en definitiva siempre se terminan incautando pequeñas cantidades. Pero es verdad, y yo creo que este fue un elemento que o no se tuvo en cuenta o se tuvo en cuenta y no se lo valoró adecuadamente, que la boca de pasta base genera en todo el entorno gente que bajo los efectos o bajo la síndrome de abstinencia sale a cometer delitos para obtener dinero para poder ir a la boca a comprar, o dinero o un televisor o lo que haya, y ahí aparecen los rastrillos, digamos, genera también una situación de inseguridad y de aumento de los delitos en torno a un lugar donde hay una boca que quizá en su momento no se le dio la importancia que debería dársela. Esto es una hipótesis, yo no digo que haya sido algo que se hizo expresamente o que... Es como todo, cuando los recursos son escasos hay que priorizar, y cuando se prioriza depende de si esa priorización es la correcta o no. Y eso es una definición política, ¿no? Sí, claro. Usted fue de los primeros quizá que, aparte lo dijo de una manera que quedó como registrado en la memoria colectiva, ¿no? Aquella historia de que el sicariato surge cuando se encuentran, faltaba que se encontraran la oferta y la demanda, ¿no? Fue un visionario en eso, dijo, bueno, cuando se encuentren la oferta y la demanda, vamos a tener este fenómeno. Y lo tenemos, tenemos el fenómeno del sicariato. En la medida que la relación oferta-demanda no parece, por la historia de la humanidad, haber manera de liquidarla, va a haber narcotráfico mientras haya gente que consuma. Mientras la droga sea ilegal. Bueno, ahora vamos a entrar a eso. ¿Piensa que hay marcha atrás con el sicariato?
A ver, yo lo dije creo que en el 2008, 2009, no me acuerdo exactamente, y mi idea no era que la profecía se cumpliera, No, era está simplemente claro. constatar un La dato de la realidad, Sí, sí. por información de inteligencia por un lado y por un análisis mínimo sociológico te terminaba dando a eso, que lo que impedía que la oferta y la demanda se encontraran era una barrera cultural que hacía que en el Uruguay de aquella época todavía a ningún ser humano se le ocurriera aceptar dinero para matar a otra persona o para lesionarla. Esa barrera o ese dique cultural se rompió y bueno, la oferta se encontró con la demanda. Yo creo que hay que trabajar muchísimo, no solamente desde el punto de vista policial o del punto de vista fiscal, o sea, lo que tiene que ver con la investigación criminal, sino que acá hay que trabajar por reconstruir un tejido social y cultural. O sea, esto se rompe en poco tiempo, reconstruirlo lleva muchísimo tiempo. Total. Y sinceramente creo que la inversión para revertir eso pasa por escuela pública, salud pública, escuelas de tiempo completo, o sea, pasa por otros caminos y no solamente por el camino policial. Está claro. Porque la policía no tiene las herramientas. Pero además usted fíjese una cosa, vivimos en una sociedad exitista, vivimos en una sociedad consumista y en una sociedad donde medimos el éxito en función de los bienes materiales que acumulamos. Y a su vez tenemos un sector de la sociedad que no accede a esos bienes materiales, a los que le estamos bombardeando permanentemente que si no tenés el vaquero tal no existís, si no tenés los campeones tal no existís, si no tenés esto no existís. Y además ese éxito tiene que ser rápido. ¿Cuál es la única vía que le queda? Y no lo estoy justificando, digo que el bombardeo cultural en esa línea hace que muchas veces el fin justifique los medios, yo tengo que obtener ese bien material a toda costa, y la única vía que hay rápido ¿no? es el narcotráfico. O sea, a mí me enseñaron, yo todavía soy de una generación que a mí me enseñaron que primero había que ahorrar antes de comprarse las cosas. Después vinieron otras generaciones que dicen, bueno, no hay que ahorrar nada y hay que sacar crédito, y patear para adelante e ir pagando, pero todavía se pagaba. Y ahora no, es lo quiero ahora y lo quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ahora y lo quiero ya. Sí. Es una sociedad adolescente. Entonces, Sí. esos cambios culturales llevan mucho tiempo revertirlos. Ahora, esto del consumo en la época, digamos... Y mire que no estoy contra el consumo. No, está claro, está claro, está claro. Pero digo, voy a ir directo. O sea, ¿usted está de acuerdo con legalizar? ¿Las drogas? Sí. Yo creo que tendría que haber por lo menos un debate serio. Mire, la única vez que le tomé declaración a Jorge Valle, la declaración de Jorge Valle, que fue en el caso Feldman, la declaración de Jorge Valle duró 5 minutos. Y después se quedó 1 hora hablando en el juzgado de, imagínense usted, de Jorge, que aparte era un placer escucharlo, porque desplegaba su conocimiento, sus plumas, vamos a decir, y era un encantador de serpientes. Totalmente, ¿no? totalmente. Y él decía, dice, mientras no se legalice, esto va a ser un problema. Yo creo que tenemos que tener un debate serio, por ejemplo, sobre el cannabis. ¿Usted sabe cuál es el origen de la inclusión del cannabis en la lista de drogas ilegales? En definitiva, Inglaterra le exigía a Egipto prohibir el cáñamo, y Egipto puso como condición que, bien, acepto la prohibición del cannabis, del cáñamo, siempre y cuando, por una cuestión comercial estrictamente, ¿no? Siempre y cuando se incluya en la lista el cannabis sativa, es decir, la marihuana. Y ahí se prohíbe la marihuana, que hasta ese momento nadie había... Entonces, las drogas existen en la humanidad desde que hay humanidad. Entonces el tema es, bueno, cuáles son ilegales y cuáles legales es todo un debate, porque el que se toma un buen whisky escocés, o el que se fuma un habano cubano, dominicano, bueno, es visto como un gran señor, y el que consume otro tipo de drogas es poco menos que un delincuente. Entonces también hay un factor cultural en torno al tema de las drogas que merece un debate en serio, ¿no? Pero bueno, yo no y no es un debate de un solo país, porque imagínense que nosotros acá... Pero sin embargo, con lo chiquito que somos, metimos la patita con el tema de la marihuana, ¿no? Sí. ¿Y a usted le parece que fue positiva la experiencia? Yo creo que le falta desarrollo, ¿no? Todavía falta mucho. El tema de la situación financiera de las farmacias y el problema con los bancos generó... Pero no fue un caos tampoco, ¿no?
Es que usted no, pregúntele a cualquier policía, y usted tiene fuentes policiales y bastante, Sí. Le va a decir que no conoce casos de gente que cometa delitos bajo los efectos de la marihuana o en síndrome de abstinencia de la marihuana. Sí. En general, genera otros daños, digamos. Claro, claro. Pero no ahí, no en la seguridad. No en la pública. seguridad. Sí. Se va perfilando enraizado en este concepto que usted decía, el whisky de La Habana, un gran señor y tal, no, digamos, como que... Mire que yo tomo whisky y fumo habano también. No, porque tampoco... Está bien, no. Fíjese que se aprueba una norma que agrava el consumo, agrava el delito de narcotráfico si uno tiene la droga en su casa o si la tiene fuera de su casa. ¿Quién puede pensar que un tipo que trae 5 toneladas de cocaína va a tener la droga en su casa en lugar de tenerla en otro lugar? Y aquel que tiene 2 kilos de pasta base no la tiene en su casa, ¿no? Para vender en una boca. ¿Eso no es una ley clasista? Yo no sé si es una ley clasista. Lo que me parece es que no hubo un debate suficiente en torno a este tema. Por ejemplo, el agravante de introducir drogas en las cárceles y ponerle un mínimo de 4 años, lo que ha generado es el castigo absolutamente desproporcionado de mujeres que por muchas veces hasta ordenadas y mandatadas por sus novios, maridos, compañeros, hijos o lo que sea, tratan de introducir una pequeña cantidad de droga en una cárcel. ¿Y por qué hacemos eso? Y llevamos una pena mínima de 4 años. ¿Por qué hacemos y mientras eso? tanto tenemos cargamentos de droga donde vemos las penas, que lamentablemente yo creo que ahí tenemos un problema en las penas de los grandes cargamentos de droga, yo creo que ahí hay un problema que nos llegan a esa cifra. Entonces, la realidad a mí me hace pensar de que no hemos estudiado detenidamente y en forma global el tema drogas. O sea, cuando uno empieza a hacer modificaciones parciales de una legislación que originariamente tuvo una armonía, lo que produce son estas cosas. Son alteraciones a la dosimetría, conductas que son menos graves quedan sancionadas con penas más graves. Entonces, ahí yo creo que deberíamos retomar una discusión sobre todo el tema y decir, qué es lo que vamos a castigar y cómo, y que existe una proporcionalidad entre las diferentes las conductas que castigamos. ¿Usted está de acuerdo con que sean inexcarcelables los delitos del narcotráfico? Es que hoy no hay delitos inexcarcelables. Hoy cualquier delito, salvo algunos que están, hay algunos que están prohibidos, que necesariamente implica que el fiscal deba pedir la prisión preventiva, pero no obliga al juez. Yo lo que creo es de que la prisión preventiva es una medida cautelar y debería ser el juez, a pedido del fiscal y luego de escuchar a la defensa, que decida si dispone la prisión preventiva en función de riesgos cautelares, es decir, riesgo de fuga, riesgo de obstaculización de la investigación o riesgo de reiteración de la conducta, que algunos dicen incluso que ese no sería muy procesal. Pero básicamente eso. Si no hay ninguno de estos 3 riesgos, el individuo debería estar en libertad mientras dure el juicio. Sí. Eso es el principio general. Se fueron introduciendo modificaciones donde determinadas conductas, pero con todo yo creo que ahí el problema no es la prisión preventiva, el problema es la pena. Si yo tengo a una mujer que la agarro con 50 gramos, 30 gramos de marihuana, introduciéndola en la cárcel, y le aplico una pena de 4 años, no hay una evaluación, o sea, la dosimetría está completamente alterada, porque después tengo uno que agarro con un cargamento y resulta que la pena no llega a eso. Hay algo que está mal y que hay que analizarlo y hay que analizarlo en profundidad. Y en esto estamos de acuerdo, creo que todos los operadores del sistema, jueces, fiscales, defensores, los que hemos visto en la práctica los efectos de esa legislación, nos damos cuenta de que es terriblemente injusto. El otro día escuchaba a Beatriz Larría y a Graciela Eustaquio en una entrevista que le hacían en una radio de mañana, dos juezas que ascendieron a ministra de Tribunales de Apelaciones, dos juezas penales que ascendieron y decían que ellas realmente dicen, la ley es la ley. Beatriz decía, yo no hago justicia, yo aplico la ley, porque en definitiva no consideraba que la aplicación de esa ley tuviera un resultado justo. Usted tuvo la desgracia de que la violencia criminal golpeara a la puerta de su familia, ¿no?
¿Qué piensa que debería ser, cómo piensa que debería ser una sociedad en la que la gente pudiera vivir sin miedo? ¿Es posible? ¿O el miedo es inherente a la condición humana y a vivir en esta sociedad en la que hoy vivimos? ¿O no va por ahí? No va por buscar que la gente viva sin miedo, sino que va por efectivamente bajar los riesgos de que ese miedo se concrete. El miedo es inherente a un ser humano. El ser humano que diga que nunca tuvo miedo o está muerto o es de una patología psiquiátrica. Una cosa es tener y otra es vivir con. Bueno, yo creo que lo que tenemos que trabajar obviamente es mejorar los índices de seguridad, en reducir, o sea, que existan menos probabilidades de que si yo salgo a la calle sea víctima de un delito. Creo que eso es la primera cuestión. Y la segunda es un factor cultural también, porque a veces no tiene relación con el índice delictivo, sino que tiene índice con el bombardeo mediático que hay permanentemente sobre la existencia de determinadas condiciones de seguridad o inseguridad. Entonces, a veces hay gente que cree que está en riesgo y en realidad no está en riesgo ninguno. Yo siempre pongo una anécdota que no tiene que ver con los delitos, sino que tiene que ver con otra cosa, pero que habla de cómo uno se convence de determinadas cosas. Una vez un importante dirigente público me dijo: yo sé que mi teléfono está pinchado. Yo en ese momento era juez, era de los jueces que disponía las interceptaciones telefónicas, y le digo, no me queda claro. Digo, ¿por qué sabe usted? No, porque seguro, porque acá se pinchan los teléfonos de todo el mundo, no sé qué. Entonces le digo, mire, ¿usted tiene idea de la capacidad que hay operativa en el Uruguay para interceptar teléfonos? Si usted supiera cuál es la capacidad operativa que tienen en aquel momento jueces, fiscales y policías de interceptar teléfonos, realmente se daría cuenta de que lo que usted me está diciendo es un disparate. Pero esa persona tenía dos problemas. Creía que existía el riesgo de, más allá de que el riesgo no existía, y por otro lado, creía que si tenía el teléfono interceptado o alguien quería interceptar el teléfono, él era importante. Claro. Entonces, contra eso son concepciones que la gente se convence de lo que quiere y bueno, yo creo que ahí hay que trabajar también, y eso es cultura. Esto es de vuelta lo mismo. Es trabajar en la educación, en la cultura. Esa es la principal inversión que podemos hacer en una sociedad. En definitiva, a ver, mis hijas tuvieron la desgracia de padecer lo que padecimos como familia, de perder a su madre en forma violenta, y concomitantemente con eso, luego de esa cuestión que es absolutamente irremediable, que no tiene arreglo, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, la realidad es que tuvieron las herramientas por pertenecer a una determinada familia, por vivir en determinado barrio, por ir a determinado club, por ir a determinado colegio, y por tener la posibilidad de pagarlo, todo un apoyo psiquiátrico, psicológico, deportivo, a nivel de colegio, a nivel de familia. Y bueno, una contención hoy salieron adelante y yo estoy absolutamente orgulloso de la capacidad de resiliencia que tuvieron y que tienen. Pero no estaban solas. Pero tenían una apoyatura que la debería tener cualquier víctima de un delito. Porque el delito puede ser también una lotería, por más que uno ponga millones de... El delito puede ser una lotería. Lo que no es una lotería es el entorno. Es cómo se sale después de que eso. te pasa... ¿Cómo rodear? Pero no puede ser que si usted es víctima de una rapiña, por ejemplo. Nosotros trabajamos muchísimo desde la Fiscalía con eso, a veces con suerte y otras sin suerte. Si a usted se quiebra una pierna porque cometen una rapiña con usted, lo empujan, lo tiran, le pegan un tiro. O sea, usted no puede ir a la mutualista a la cola, atrás de la señora que se quebró una pierna porque se cayó de un ómnibus. Las dos personas tienen que ser atendidas bien y rápido. Sí, pero hay una urgencia en una que afecta no solamente el daño físico, sino que afecta el daño psicológico. Obvio. Y esas cosas, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas las ha planteado con mucha fuerza. En algunos casos es darle prioridad al tratamiento de una persona que sufrió una lesión porque fue víctima de un delito. Al final no sabes quién la victimiza más, si el que disparó o el sistema que lo atiende. O el sistema que le hace esperar, que le dan números, que de repente tiene atención psicológica para dentro de tanto tiempo. Eso me parece. Entonces, a ver, tenemos que repensar eso. A ver, repensar no, porque eso pensado está, Esa propuesta existe y Mariela Solari, desde la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, la ha impulsado. Muy buena. Lo que pasa es que a veces tenés que tener respuestas de
los prestadores de salud, públicos y privados, que muchas veces ponen buena voluntad, en fin, pero tiene que haber una política pública de atención a las víctimas. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado, le deseo mucha suerte en la vida. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y a la orden. Nos vamos a seguir encontrando porque veo que esto es chiquito. Sí, es muy chiquito. Gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. En este tiempo nos dimos cuenta lo relevante que es el cuidado de la salud y la protección de nuestro cuerpo en todas sus formas posibles. La naturaleza es sabia y hace todo para protegernos. Por eso, protege el agua más pura que nace en la Sierra de Minas y llega a nosotros con Salus. Cuando tomás Salus, la naturaleza que la protege, te protege a vos.